Noticias de última hora, le llegó el karma, la justicia divina a este medio de comunicación chayotero. Los medios arcaicos sufren por el tema del tema de adaptación, ¿no? La migración del periodismo convencional al periodismo alternativo. El periodismo arcaico está viendo la luz de sus últimos días, y es el caso de la revista tan consumada Proceso, que tiene un historial, obviamente ya tenía un buen historial tras el lamentable deceso de don Julio Scherer. Pues resulta que se vino a menos. Sabemos la toma de decisiones, los avalas ahí involucrados, y el día de hoy pues se declaran en quiebra y todos los medios de comunicación lo están sacando. El que no se adapte a las nuevas tecnologías va a sufrir un revés. Pues Proceso suspende el día de hoy la publicación de su revista semanal a partir de esta fecha. La revista Proceso dejará de publicarse de manera física a partir del 1 de julio, sin embargo mantendrá su versión digital. Así lo daban a conocer precisamente el día de hoy. La revista Proceso informó que suspenderá la publicación de su edición impresa a partir del 1 de julio. La noticia fue dada a conocer por Santiago Igartua Scherer, editor en jefe de Proceso, quien aseguró que trata de migrar la revista a la era digital. Sin embargo, este cambio podría ser consecuencia de la crisis que vive el medio desde hace años, y es que la revista Proceso enfrenta un proceso de crisis económica grave, donde ha dejado de pagar sueldos a sus trabajadores, además de despidos de varios colaboradores. A través de un comunicado de Proceso compartió, al ser la revista más influyente del país, buscan fortalecer la oferta digital en sus plataformas. Llegan demasiado tarde a esta nueva era del internet, demasiado tarde, y no porque diga que Proceso no puede hacer buen periodismo. Llegan demasiado tarde porque la oportunidad se les fue. Todavía hace 5 años, Albino, tenían la oportunidad de migrar. El tema de la migración es una ambivalencia que ellos utilizan para tratar de ocultar los problemas financieros que vive la empresa. ¿Por qué? Porque como toda empresa tiene inversionistas, y los inversionistas, ¿qué van a hacer? A ver, ríndeme cuentas. Lo cierto es que ya no pueden ocultar lo obvio. Es el fin de los chayoteros. El que no se adapta, pues va a tener que morir en el sentido figurativo, Albino Córdoba. Te saludo con mucho gusto, agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Hola, ¿qué tal, Iber Alejandro? Amigas, amigos que están en la transmisión. Qué pena, ¿eh? Qué pena que Proceso, una revista que tuvo el fundador, don Julio Scherer García, excelente ser humano, un escritor de primera, escribió libros, forjó después de aquel golpe al periódico que él dirigía por parte de Echeverría. Desde entonces fundó la revista Proceso, una revista de línea crítica, dura, fuerte. Yo acostumbraba a leerla de manera muy regular, de hecho cada semana, semanario, que siempre tenía siempre había contenido interesante que consultar, siempre tenía buenas exclusivas, una información crítica, pero con mucha veracidad. No andaban con medias tintas. Falleció don Julio Scherer García, y pues María Scherer y Julio Scherer Ibarra, ambos los hijos de don Julio, pues no pudieron con el paquete. Yo creo que si don Julio volviese a la vida, se volvería a morir de ver en qué acabaron estos personajes. Digo, ver a la dueña de Proceso en Latinos, pues ya es una locura, ¿eh? Digo, pidiendo o ganando alguna presencia en un medio digital de la derecha, pues alguien que me lo explique. Si eso lo hubiese visto don Julio Scherer, pues yo creo que mejor quema Proceso antes de morir. Un medio de comunicación tan importante como fue Proceso, ¿en qué acabó? En mandar a una persona ahí a las mañaneras todos los días a estar lanzando una y otra necedades. Ya no son cuestionamientos, ya no son preguntas, ya la siembran ahí, ya es para la derecha, ya es en contra de, o sea, y vamos que Proceso
siempre ha estado al margen, siempre estuvo al margen de lo que son los gobiernos. Es decir, si nos vamos por el eufemismo de que es que cambió su línea, ¿no? De hecho, podríamos decir que es la misma línea, nada más con una diferencia. Si Julio Scherer Ibarra estuvo como jefe de la Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador, es porque Julio Scherer García era y fue un gran amigo de Andrés Manuel López Obrador, una amistad con los Scherer, sobre todo con el papá. Ya con estos yo creo que es menos, pero el presidente sabía qué era la revista Proceso, o sea, obviamente conocía un monstruo, la revista Proceso, con excelentes, bueno, pues de ahí viene Álvaro Delgado, hombre, de la revista Proceso. Ahí está otro que anda también en redes sociales, no recuerdo el nombre, Arturo García creo que se llama. Entonces, el golpe que recibe, pues los que fuimos alguna vez lectores, porque yo tiene mucho que, eventualmente reviso su portal porque ya prácticamente conozco el contenido. Se volvieron tendenciosos, se volvieron derechistas, respaldan a Norma Piña, respaldan que no se toca el INE con Lorenzo Córdoba, sus páginas abrieron una fuente, una corriente de desinformación contrario a todo lo que fue Proceso. A una de las últimas entrevistas que sacó don Julio Scherer García, aquella entrevista con el Mayo Zambada, aquella entrevista donde habría estado también el hoy inquilino allá en los Estados Unidos, el señor Guzmán, es decir, y lo llevaron, y él narró en un libro, de hecho, y en una entrevista, bueno, en un reportaje que hizo en su misma revista, cómo fue que lo contactaron, cómo fue que lo llevaron, a donde se encontró con estos personajes. ¿Y cuál cree que era el problema? No era un problema, nada más querían conocerlo al señor. Les caía tan bien que nada más lo que querían era conocerlo y platicar con él. Pues eso fue suficiente para que Calderón dijera que Proceso se había convertido en una revista del narco. Calderón era así, visceral, siempre ha sido así, visceral. Ya con unas caguamas entre pecho y espalda, ya con el agua loca hasta el cuello, ya no le interesa nada. Entonces, qué lamentable que veamos la debacle, porque es una debacle de Proceso. No es que no hayan migrado a tiempo. No, de hecho, lo fuerte de la revista siempre estuvo en sus ventas. Es una revista que se cotizó en lo más alto en la cúspide de los medios de comunicación, con veracidad, con credibilidad, no un medio así cualquier, no, yo creo que sí puedo decir que era la mejor revista semanal que yo conocí en sus mejores tiempos. Después vino la debacle, se dejaron de escribir libros, dejaron de producir contenidos, dejaron de lado la veracidad, se cargaron y se sesgaron lo que nunca hubiese pasado con Julio Scherer García. Que en paz descanse. Y ahora los hijos, no, bueno, pues igual creo que sucede algo que es muy, es algo que pasa en muchos casos. Cuando no te costó construir todo aquello, cuando no te costó el esfuerzo, el trabajo, la tenacidad, los desvelos, los problemas, todo lo que implica el esfuerzo de un medio de este calibre, pues, ¿qué amor le puedes tener? Vamos a utilizar, sí, vamos a utilizar. ¿A qué dinero? Sí, denme dinero. Acá sí. Tienen problemas económicos porque la revista ya no produce lo que antes producía. Tuvo una producción, pero no exagero, digo que brutal, ¿eh? Un tiraje que yo creo que tenían que ser tirajes extraordinarios. Eso era Proceso. Una revista, con Vicente Leñero, con tantos personajes que pasaron por esa revista, y hoy lamentablemente anuncia, se acabó la edición física. Ahora solamente nos migramos a la era digital. ¿Quién les va a comprar espacios? Digo, lanzo la pregunta y casi me la puedo responder. Nadie. O sea, yo no compraría una suscripción a Proceso, no trae nada. Si no es para girarle al presidente y cuestionar a la cuarta transformación, es para alabar a Loret, o para proteger a Vicente, o para hablar bien de Peña. O sea, no hay nada que buscar ahí. Nada. Es muy difícil encontrar una noticia en el portal de Proceso. Y no creo que migrar a la era digital, porque tiene tiempo su portal, les vaya a ser la solución. No, están en quiebra, se acabó.
y acabaron con un legado, pero de los más chingones, válgame la expresión, que pudo haber dejado un ser humano. Don Julio Scherer García, en paz descanse, el maestro Scherer. No, pues, los hijos luego nunca valoran lo que dejó un hombre de este calibre, de esta naturaleza, de una tendencia y de una forma de pensar muy, muy parecida a la del presidente. Este hombre, dentro de lo que se conoce, don Julio Scherer, eran comentarios que circulaban incluso entre los propios periodistas. Yo conocía dos periodistas de Proceso, corresponsales acá en La Laguna, y decían ellos que cuando iban a comer, porque los invitaba a comer regularmente a los reporteros, a todos los reporteros, y la cuenta les causaba cierta gracia el hecho de que si la cuenta era 5,000 pesos, no sé, 10,000 pesos, él dejaba de propina 12,000. O sea, siempre la propina era superior al consumo. Y le preguntaban, don Julio, por qué es mi dinero y por qué quiero ayudar a esta gente que está sirviéndonos con mucho amor. Era otro rollo este señor. Pues ya las nuevas generaciones, en el caso de los Scherer, pues ya sabemos en qué pasos andan, es muy su vida, es muy su rollo, se hicieron de la derecha, se hicieron panistas, prianistas, se enredó María Scherer con Hildebrando, se hizo cuñada de Margarinflas, y pues ahí acabó todo. Se acabó, ahora sí que se les acabó la fiesta, ya no más. No hay, cuando ya no puedes pagarle al personal, bueno, todo está dicho. En paz descanse Proceso. Lamentablemente, no me da gusto, pero tampoco me daba gusto ver en qué lo que se convirtió Proceso. Ver a esta persona que anda ahí en las mañaneras, ¿y por qué, presidente? ¿Y por necia? O sea, de perdido, porque hay de periodistas a periodistas, con todo respeto lo digo. Personas que saben lo que preguntan, que las plantan, así pueda no caerte bien, pero saben lo que hacen. Es un trabajo periodístico, no es un trabajo de cotorreo ni de estar molestando, sino de saber indagar, porque después de todo es el periodismo, examinar, indagar, preguntar, hasta para eso hay que tener gracias, y no nada más es agarrar un micrófono y a ver, deja ver qué se me ocurre, ¿no? Trabajo periodístico, de investigación sobre todo, que era lo fuerte de Proceso, investigaciones. Los escritos, los libros de don Julio todavía se venden bastante, y estoy seguro que eso todavía les deja billetes. Hasta muerto, don Julio los tiene que seguir manteniendo, estos muchachitos. En paz descanse Proceso, una revista que llegó a ser de lo mejor en este país, en prensa escrita, la mejor revista, creo que de Latinoamérica, ¿eh? Eh, Era otro boleto y se convirtió en algo que cayó, que se vino en decadencia, y hoy se anuncia el editor en jefe que ya no más edición impresa. Yo no estoy tanto seguro de que sea por migrar a medios digitales. Creo que la quiebra no es algo encubierto. Sí es una quiebra. Es que vamos a migrar. No tiene mucho ya el portal de Proceso. No sé si ahora lo vayan a hacer como el norte, del Grupo Reforma, que tienen costo por ingresar. No, bueno, pues ahí le paramos, ¿no? Así va a ser muy difícil. Si no te compro una revista, ¿tú crees que te voy a comprar una suscripción? Pues no. Y para que me des información de Loretito, de Chente, pues no, esa la consigo por otro lado, sin problema. O sea, ¿qué información exclusiva vas a dar? ¿Reportajes amañados? No, pues no. De las fuentes confiables, Ciro Gómez Leiva, Lodo, Dresser, no te voy a comprar una suscripción para saber de ellos. Ellos son como los pájaros, bueno, son como los que cantan sin guitarra. Ellos todo lo que quieren decir lo hacen en redes sociales. Y los encuentras. Para conocer de ellos, pues no hace falta. Está como el Universal, ¿no? Pues que también tiene una suscripción, pero es opcional. Cayó Proceso. Uno de los números, los clásicos de colección, aquí están comentando Mariano Escobedo, los números especiales de Proceso eran clásicos de colección, tienes razón. Tienen razón, yo por supuesto era un asiduo lector de esa revista por años, por muchos años. Semanalmente mi suscripción, incluso llegué a tener suscripción de la revista. ¿En qué quedó? En esto, lamentablemente, los hijos
dicen que segundas partes nunca fueron buenas, lamentablemente, pero pues en paz descanse, y creo que es más debido a la falta de cariño y de entrega y de situarse en un mundo tan cambiante, en una sociedad tan cambiante, situarse justamente en medio de la balanza, sin sesgarse a la derecha ni a la izquierda, sino mantener la rectitud. Eso es lo que hizo grande a Proceso. Y sus trabajos extraordinarios, trabajos de investigación, todo eso se perdió. Creo que el que tuvo visión en este aspecto es Álvaro Delgado. O sea, creo que se antepuso y creo que fue visionario de entrar a otros medios de comunicación cuando vio que la revista estaba cayendo ya, o que había entrado en decadencia, porque desde entonces salió Álvaro Delgado de Proceso. Iber. Así es, el historial de Proceso hay que tenerlo muy en cuenta, porque bueno, casi todos los comunicadores tomaban como referente Proceso. Recuerdo que de niño mi padre que en paz descanse, coleccionaba precisamente revista Proceso. Ahí se forjaron los grandes periodistas críticos que hoy están en la actualidad. Proceso era tomado como un referente, y no solo le pasa esto a Proceso, sino también a Reforma, le pasa al Universal. ¿Y cómo se mantenían estos periódicos? Se mantenían a través de fideicomisos, hay que decirlo, o sea, a través de dinero que le solicitaban al gobierno de México para sostenerse. Esa era su mayor ganancia. Ahora que el presidente de la República quita este dinero, pues los medios de comunicación quedan al desnudo, porque se da cuenta el público en general que no vivían de las ventas, actualmente no vivían de las ventas de su periódico, del semanario, de la revista, del medio de comunicación digital. Vivían de lo que les otorgaba el erario público, y eso es preponderante en este asunto, porque nos damos cuenta cómo estos personajes, lejos de ser empresarios, eran traficantes de información. Es lo que dice el presidente de la República, se dedican a golpetear. En el caso que presenta Albino Córdoba, en el tema de Dalila Escobar, bueno, ¿en qué se convierte esta señora? En una chayotera más, venida menos, que no propone, que tiene ideas nulas, que no tiene un criterio, que no tiene una formación ética, que no tiene, inclusive está en duda su formación profesional. Pues deja mucho que desear, ¿no? El público en general también busca alternativas. Las redes sociales, la bonanza de la información, es un tema que no alcanzan a dimensionar estos empresarios que quedaron en esta forma de hacer periodismo convencional. Hoy encuentras mejor información en TikTok, en YouTube, en Facebook, que la que podrías encontrar en medios de comunicación como Proceso, como el Universal. Y es que obviamente la información, a pesar de que cuando es información de investigación, lo que podemos ver es que siempre está inclinada la balanza del lado de los panistas. No lo digo yo, basta con leer aunque sea un párrafo de cualquier nota del Proceso para darte cuenta que estos personajes siempre están al servicio del mejor postor, en este caso del prianato, como ya lo pudimos constatar. Entonces se casa ella con un familiar de los Zavala, y entonces ¿qué es lo que pasa? La revista queda en malas manos, las prácticas, la forma de hacer negocios cambia, y eso es lo que le pasó a la revista Proceso. Además de que es una revista que ya no propone, que no tiene una línea crítica, a pesar de que su formación podríamos decir que era de centroizquierda, el día de hoy luce como un vocero del prianato, son los pregoneros del prianato, y en eso culminó esta revista, lamentablemente. Otro punto que abona a esta crisis que no solo vive el Proceso, sino todas las revistas en general, todos los medios arcaicos, es la mañanera. El control de la información ya no lo tienen los medios arcaicos, lo tiene el presidente de la República, que puede informar a placer sobre los acontecimientos de México. ¿Para qué vas a leer una revista que te miente en la mayoría de las ocasiones con toda la intención de golpetear al gobierno?
cuando puedes ver la conferencia matutina, el presidente poniendo el pecho de frente. ¿Para qué? Para dar la información al respecto de lo que acontece en el país. El presidente te da los datos de lo que ocurre en el país, los incidentes, los delitos, cómo va reduciendo todo esto, cómo va acelerando el crecimiento de la economía, el precio del dólar, te lo dan en la mañanera, la canasta básica, quién la tiene más barata, te lo dan en la mañanera, el precio de la gasolina, quién lo da más barato. O sea, el presidente López Obrador se ha convertido en el medio de comunicación por excelencia, y no solo eso, sino le pone la muestra a los medios de comunicación chayoteros cómo se hace periodismo. Y es que el presidente López Obrador es un periodista nato y lo ha demostrado en cada conferencia matutina. Sabe qué temas tocar, sabe cómo llegar al público en general de una forma sencilla. Y es que también eso es lo que los medios de comunicación no dimensionaban, ¿no? Siempre usaban palabras rebuscadas para llevar a cabo su mensaje, ¿no? El presidente lo hace para llegar a las masas, ¿no? A todas las masas. ¿Cómo llega el mensaje a todas las masas? A través de las mañaneras, y lo hace de una manera magistral que ha quedado en el corazón de todos los mexicanos. Entonces, aprendió muy bien. Acuérdense que también que el presidente López Obrador era muy amigo de Julio Scherer, y obviamente sabe las técnicas del periodismo. Y obviamente el presidente no es un presumido, ¿verdad? Pero sí sabemos que es un maestro en el arte del periodismo, Albino Córdoba. Con eso terminaría mi tema. Bueno, es poco lo que tengo que agregar. Se acabaron aquellos tiempos de gloria de Proceso. Extraordinaria revista, extraordinario semanario, extraordinarios análisis, columnas de editoriales. No. Era muy nutritivo el leer Proceso. Se convirtió en eso, en un loretito con María Scherer, la dueña de Proceso. Acabó ahí colaborando con los medios, queriendo entrar a un ámbito que desconoce, porque no creo que conozca mucho de medios incluso, pero terminaron con un legado de mucho trabajo, con un legado que fue glorioso en aquellos tiempos para muchos periodistas, para muchos reporteros, y terminaron con todo un esfuerzo de un hombre que la vida le fue en lo que se llamó Proceso. Se va a seguir llamando Proceso, la van a tener en el portal, como está hasta ahora. No creo que los cambios vayan a hacer una gran diferencia, porque hay una carga ideológica que Proceso no tenía. Hay una carga ideológica que no manejaba don Julio Scherer García. Es el anuncio de la muerte, de la decadencia de los medios, y no solo Proceso. Es cierto, el Universal, el Reforma, el Financiero, todos los que son medios impresos, pues están en redes digitales porque no les queda de otra. Pero Proceso llegó al punto culminante, a quitar su edición impresa, que era la estelar, porque Proceso sí dependía y se sostenía con sus ventas, como debe ser cualquier medio de comunicación. Un medio informativo, de la prensa escrita estoy hablando, que no es capaz de sostenerse de sus propias ventas, no es un buen medio. Y era de los que podían presumir eso. Se acabó. Que en paz descanse la revista Proceso. Iber.